Hola, mi nombre es Ana y me da mucho gusto estar el día de hoy contigo. El día de hoy veremos una embarradita de estadística descriptiva. Te estarás preguntando, ¿y qué es la estadística descriptiva? ¿Cuántos tipos de estadística existen? ¿Dónde puedo aplicarla? ¿Cómo puedo aprenderla? A lo largo de este programa, veremos y daremos respuesta a este tema importante. Así que toma asiento y toma nota de lo que consideres más importante, ya que a lo largo del programa resolveremos algunos problemas. ¿Estás listo? Comenzamos. A diario hacemos uso de un pensamiento estadístico y casi nunca nos damos cuenta de ello. Por ejemplo, cuando vamos a tomar un baño, cuando vamos a llamar por teléfono a alguien, cuando decidimos cuántas veces al día hacer ejercicio, etcétera. ¿Te ha tocado formarte en una fila enorme, ya sea para ir al banco, al centro comercial o a la tortillería? ¿Crees que podemos evitarlas? Exacto, claro que podemos hacerlo. Con base en nuestras experiencias y la observación, nosotros vamos registrando en nuestra memoria qué días de la semana o en qué fechas festivas o a qué hora podemos encontrar más gente en algunos lugares. Entonces, eso nos va a permitir tomar una decisión. Ahora veamos un poco de historia. Hace muchos años, hacia el año 3000 a.C., antiguas civilizaciones se dedicaban a registrar en rocas, pieles, palos de madera, etcétera, cuestiones respecto al control de lo que poseían, ya fueran animales, sus mercancías, su producción agrícola. Egipcios, hebreos, chinos, romanos, etcétera, hacían un análisis de su población a través de censos. ¿Te suena familiar la palabra censo? Seguramente sí, ya que este año se llevó a cabo uno en nuestro país. Si estuviste presente el día de la encuesta, seguramente notaste que hacían preguntas respecto a su edad, sexo, ocupación, entre otras cuestiones. Esto lo hacen para tener una mayor precisión respecto a la población específica de un lugar. Ahora bien, ¿en qué áreas podemos aplicar la estadística? La estadística es un conocimiento muy versátil. Múltiples investigadores de diferentes áreas del conocimiento la emplean, tales como la ingeniería, el deporte, educación, política, etc. En una entrevista que se realizó a un experto en matemáticas llamado Enrique Eduardo Gutiérrez Peña, se le preguntaba que cómo veía la importancia del aprendizaje de la estadística. Este experto señaló que día a día se acumula más y más información y que es importante preparar a gente como tú. Sí, escuchaste bien, como tú, que pueda desarrollarla, interpretarla, analizarla y representarla de una manera fácil y sencilla a tomadores de decisiones. Te voy a contar un dato muy interesante. ¿Sabías que hoy en día existen empresas reconocidas a nivel mundial que venden productos vía Internet? Estas personas contratan expertos en estadística con la finalidad de que analicen el comportamiento de compra de sus usuarios. Una vez que ellos la detectan, entonces saben qué va a necesitar su cliente antes de que éste lo note. Asimismo, estas empresas descubrieron que pueden determinar si una mujer está embarazada, simple y sencillamente por sus hábitos de compra. Increíble, ¿no? Ahora veamos qué es la estadística. Como puedes ver, la estadística es un área del conocimiento que se basa en tablas, cuadros, gráficas, etc. Si tú no sabes interpretar esos objetos matemáticos, entonces puede ser fácilmente manipulado. Veamos que existen muchas definiciones respecto también a lo que es el término de estadística. Algunos señalan que es una ciencia, otros expertos dicen que es un método, una técnica, una herramienta muy poderosa. Otros dicen que es aquella ciencia que nos permite tomar decisiones. Sin embargo, en lo que todos ellos convergen o coinciden es que la estadística puede procesar altos volúmenes de información para analizar diversos fenómenos, ya sean naturales, físicos, aleatorios o condicionales. Entonces, ¿esto cómo lo puedes lograr? Bueno, pues a través de la recolección, la organización, la presentación de los resultados. ¿Cuál es la finalidad de la estadística? Su finalidad es inferir, predecir y poder sacar conclusiones de los datos. Ahora,
¿Por qué es importante estudiar estadística? Te voy a dar algunos puntos importantes para que la estudies. Uno, en todas partes podemos encontrar datos numéricos que se pueden codificar. Dos, desarrolla habilidad para interpretar gráficos, tablas, etc. Tres, te permite tomar decisiones que pueden beneficiar o perjudicar tu forma de vida. Bien, la estadística, hay expertos que la dividen en tres ramas importantes. ¿Cuáles son esas tres ramas importantes? La inferencial, la descriptiva y la probabilidad. El día de hoy solo haremos uso o veremos una pequeña parte de la estadística descriptiva. Sin embargo, vamos a describir en qué consiste cada una de ellas. La estadística descriptiva es aquella que nos permite organizar, resumir, analizar, interpretar los datos de una manera más amigable. Un ejemplo de esto puede ser la recolección a cierto tipo las reacciones a cierto tipo de medicamentos que tiene una población o la tasa de desempleo. Ahora bien, ¿de qué trata la estadística inferencial? Estudia y analiza muestras para poder predecir comportamientos de una muestra o de una población. Ejemplo, estimación de las ganancias de una empresa o la predicción de resultados electorales, tal como ocurre en nuestro país cada 6 años. Y la probabilidad. Este conocimiento importante nos permite analizar situaciones en las que interviene el grado de incertidumbre o el azar sobre algún acontecimiento y nos permite establecer modelos matemáticos. Ejemplo, la vida útil de un producto, por ejemplo, de un auto, o el nivel de rendimiento académico de los estudiantes, el cual puede depender de diferentes variables, tales como el tiempo que dedican a estudiar, si tienen o no acceso a Internet, o posiblemente el tipo de alimentación que llevan. Ahora veamos algunos conceptos básicos de la estadística. Estás tomando nota, ¿verdad? Bien, hablando de variables, ¿qué son las variables? Pues bien, las variables es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de mi unidad experimental. Estas se clasifican de muchas maneras. El día de hoy vamos a clasificarlas solamente tal como ahorita lo estás observando en pantalla, en cualitativas y cuantitativas. En cuanto a las cualitativas, estas se subclasifican en nominales y ordinales, y las cuantitativas en discretas y continuas. Vamos a ejemplificar cada una de ellas. Las cualitativas nominales son aquellas que se describen con palabras. En este caso podríamos decir que podemos hacer referencia al tipo de cabello de una persona, lacio, chino u ondulado. Y en ese caso no importa el orden en el que aparezca cada una de estas clasificaciones. En el siguiente caso, que son las cualitativas ordinales, ahí sí es importante hacer énfasis en el orden de nuestra clasificación. Por ejemplo, si vas a un centro comercial y te dicen qué tan satisfecho estás con el servicio, pueden haber tres opciones: satisfecho, no muy satisfecho e insatisfecho. Ahí sí puedes ordenar este tipo de variables. En cuanto a las cuantitativas discretas, son aquellas que toman valores finitos en un intervalo de datos. Por ejemplo, el número de hijos de una familia: 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, pero jamás 2,5 hijos. En cuanto a las cuantitativas continuas, son aquellas que toman valores numéricos en un intervalo donde hay infinito número de valores. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda una persona en correr 100 metros planos? Alguna podrá decir que 12,2 segundos, 13,2 segundos, como Usain Bolt, por ejemplo, que tarda 9,58 segundos en esta prueba. Como puedes ver, existen muchos valores para este tipo de variables. Ahora, ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra población? Esta palabra se remonta a los orígenes de la palabra estadística. La estadística en latín se escribe statisticum collegium, que significa consejo de estado. Asimismo hay una variante en italiano y en alemán, y todas ellas se refieren a lo que es el control de datos poblacionales. Entonces, una población es el conjunto de mediciones de nuestro interés. Cuando la población es infinita, es decir, hay muchos datos por analizar, se toma una parte representativa de esta, es decir, una muestra. Entonces, una muestra viene siendo un subconjunto de mediciones de nuestro interés. Es importante que esto lo sepas para que podamos entender los siguientes temas.
Ahora, veamos qué es una distribución de frecuencias. Para esto se debe seguir pasos importantes. Por ejemplo, lo importante es recolectar datos. Ese es el primer paso. Esto puede hacerse a través de entrevistas, encuestas validadas, ya sean físicas o electrónicas, a través de la observación, etcétera. Una vez que tú cuentas con todos tus datos, es importante organizarlos. La forma como se elija depende de diferentes cuestiones, tales como la naturaleza de los datos, la cantidad de datos o el aspecto que deseas mostrar. Para esto veamos un ejemplo, el ejemplo 1 que traje para ti, el cual dice así: organiza el número total de hermanos que tienen 25 estudiantes de un bachillerato. Como puedes ver en la tabla 1, aparecen los datos de manera desorganizada. En esta tabla yo no puedo determinar cuántos alumnos tienen 2 hermanos o cuántos alumnos tienen 3 hermanos. Sin embargo, si yo los agrupo, en la siguiente tabla te voy a mostrar que voy a colocar los datos, ubicando el dato menor y el dato mayor. Una vez que los ubico, los ordeno. En esta tabla, la tabla 1.1, podemos ver que están organizados de menor a mayor, es decir, de forma creciente, en la primera columna. Y en la segunda columna aparecen unas marcas en diagonal. Estas marcas en diagonal representan el número de veces que los alumnos dijeron tener cierto número de hermanos. Aquí podemos determinar que pocos alumnos dijeron que tienen entre 4 y 5 hermanos y muchos alumnos dijeron que tienen entre 0 y 3 hermanos. La siguiente tabla la vamos a cambiar por esta. Ahora ya ponemos título a cada columna. La primera columna dice total de hermanos y la segunda columna dice frecuencia absoluta. Ahora las marcas se cambian por símbolos numéricos. Al contar todas las frecuencias absolutas, tenemos que en total fueron 25 alumnos encuestados. Ahora bien, con esta información que acabo de mostrarles, pues ya inferimos que hay pocos alumnos que tienen muchos hermanos y muchos alumnos que tienen pocos hermanos. ¿Para qué nos puede servir esta tabla? ¿Qué preguntas nos podemos hacer al respecto? 1. ¿Qué porcentaje de la totalidad de los alumnos no tiene hermanos? Y 2. ¿Qué porcentaje del total de alumnos señaló que tiene, cuando mucho, 3 hermanos? Para dar respuesta a la primera pregunta, vamos a seguir los siguientes pasos, unas pequeñas operaciones aritméticas. Primer paso, identificar cuántos alumnos señalaron que son hijos únicos. En esta tabla veo que son 6. Segundo paso, dividir este número entre el número total de datos. El número total de datos son 25. Paso 3, a este resultado lo voy a multiplicar por 100. Una vez que yo multiplico por 100 este resultado, encuentro que el 24% de los alumnos es hijo único. Y si yo hago este paso con los demás datos, voy a encontrar primero, la siguiente tabla nos va a mostrar que ahora aparecen 2 columnas nuevas en mi tabla. Una hace referencia a la frecuencia relativa y la otra hace referencia a la frecuencia porcentual. Hasta abajo vemos unas flechas que indican qué paso se sigue para llegar al resultado. Si yo completo toda esta tabla, veremos la tabla como la tabla 1.4. En la tabla 1.4 ya aparecen especificadas las operaciones que nos permiten llegar a esos resultados. Ahora bien, ¿cómo leo esta tabla? La siguiente imagen nos va a permitir identificar que ya aparecen ahora únicamente los resultados. Vamos a ver cómo se lee. Decimos, el 24% de los alumnos encuestados es hijo único. Siguiente, el 28% de los alumnos que fueron encuestados tiene un hermano. Siguiente imagen, el 24% de los alumnos tiene 2 hermanos. Siguiente imagen, el 16% de los alumnos tiene 3 hermanos. Y así sucesivamente. Ahora, para dar respuesta a la segunda pregunta, podemos ver que la segunda pregunta nos dice o nos pide ¿qué porcentaje del total de alumnos señaló que tiene a lo mucho 3 hermanos? Para contestar esta pregunta vamos a realizar nuevamente 3 pasos. Primer paso, vamos a identificar cuáles son los alumnos que dijeron tener entre 0 y 3 hermanos. Si sumamos sus frecuencias absolutas, encontramos que en total fueron 23 alumnos los que dijeron tener entre 0 y 3 hermanos. Siguiente paso. A este número lo voy a dividir entre el número total de datos
Y por último, tercer paso. Voy a multiplicar ese resultado por 100. Así entonces puedo determinar que el 92% de los alumnos encuestados tiene entre 0 y 3 hermanos. Si nosotros completamos la siguiente tabla, la cual aparece ahora con nuevas columnas, la siguiente tabla, por favor, esa tabla nos va a decir qué alumnos son los que tienen cierto porcentaje, representan cierto porcentaje del total de datos. Entonces, aquí vemos 6 alumnos tienen 0 hermanos y representan el 24%. 13 alumnos dijeron tener entre 0 y 1 hermanos y representaba el 52%. 19 alumnos tienen 23 alumnos tienen entre 0 y 3 hermanos y representa el 92%. Y así sucesivamente. Así como lo vamos viendo en la tabla. 24 alumnos tienen entre 0 y 4 hermanos y representan el 96%. Y 25 alumnos tienen entre 0 y 5 hermanos y representa el 100% de nuestro total de datos a analizar. Ahora vamos a resolver algunas gráficas. Para esto es muy importante que sigas algunas recomendaciones, tales como las que aparecen en la siguiente tabla. Primera recomendación: cuando vamos a trazar una gráfica en un eje de coordenadas, es importante que el eje vertical siempre comience con el número 0. Por lo general, este eje representa las frecuencias. Segundo paso: todas las barras deben tener el mismo ancho, de lo contrario nos pueden confundir. Tercer paso: hay que agregar leyendas a los ejes, así como también unidades de medida y título a los gráficos. Por último, hay que escribir al final de las gráficas la fuente y la fecha de la elaboración del estudio. No es lo mismo analizar un censo de este año que de hace 50 años. Veamos ahora algunos errores que que pueden llegar a cometer los alumnos en la elaboración de sus gráficos. Para esto, vamos a basarnos en el siguiente ejemplo, el ejemplo 2. Dice así: organizar los resultados de una encuesta aplicada a 50 clientes de un centro comercial, en la que determinaron su grado de satisfacción al estar dentro de él. Lo catalogaron como deficiente, malo, regular, bueno y excelente. En la tabla 2 podemos ver clasificados estos sentimientos de satisfacción en la primera columna. Y en la segunda columna podemos ver lo que es la frecuencia absoluta. Aquí podemos ver que 5 clientes dijeron que el servicio era deficiente, 8 malo y así sucesivamente. Ahora, veamos cómo se puede ver graficada esta información en una tabla, en una gráfica la cual está incorrecta. Como puedes ver, acá aparece el eje vertical inicia en 5. Eso no nos permite detectar correctamente la proporción entre las barras, ya que pareciera ser que la gente que eligió el nivel regular de satisfacción es 3 veces mayor que la gente que eligió el nivel de satisfacción malo. Sin embargo, cuando vemos el número 15 que representa la barra amarilla, no es 3 veces mayor que 8 que representa a la barra de color naranja. Lo mismo ocurre con la barra de color verde, ya que pareciera ser que 12 es 2 veces mayor, el nivel de satisfacción bueno es 2 veces mayor que el nivel malo. Cuando dijimos que el nivel malo tiene 8, hubo 8 personas que dijeron que era malo y 8 no es la mitad de 12 o 12 no es el doble de 8. Entonces, ¿cómo quedarían estos datos graficados de manera correcta? Hace rato ni siquiera se veía la barra del nivel de satisfacción deficiente. Ahora ya la podemos ver y ahora sí podemos detectar, como inicia en 0 el eje vertical, ahora sí podemos detectar la proporción de manera adecuada. Ahora vamos a elaborar una gráfica de pastel. Son gráficas muy empleadas por los medios de comunicación masiva y es importante que sepas interpretarlas. Para esto veamos otro ejemplo, el ejemplo 3. Y dice así: en un salón de clases se encuestó a 30 niños para conocer su deporte favorito. Los niños contestaron que sus deportes favoritos son fútbol, voleibol, baloncesto, entre otros. Aquí no es importante acomodar los deportes favoritos de los niños siguiendo un orden específico. Entonces, al final de la segunda columna, que representa la frecuencia absoluta, vemos que en total hay 30 niños que contestaron esta encuesta. Vamos a seguir pasos para resolver esta pregunta. Y dice, el primer paso, vamos a ubicar 12 alumnos prefieren fútbol. Segundo paso, vamos a dividir este número entre el número total de datos. Tercer paso,
Este dato que encontramos lo multiplicamos por 100 y así encontramos que el 40% del total de alumnos prefiere fútbol. Si nosotros hacemos estos 3 pasos con las demás clasificaciones, vamos a encontrar una tabla como la que aparece ahorita en pantalla. Entonces, aparecen 2 columnas nuevas. Una es frecuencia relativa y la otra es frecuencia porcentual. Y ahí se está indicando qué operación nos permite llegar al resultado de cada una de ellas. El siguiente paso, pues, es completar todos los datos de esta tabla. Una vez que nosotros completamos todos los datos de esta tabla, podemos ahora sí interpretar a estos resultados. Entonces, podemos decir que el 40% prefiere fútbol, el 10% prefiere voleibol, el 30% prefiere baloncesto y el 20% restante otros deportes. Siguiente tabla. Ahora bien, si nosotros sumamos la preferencia de los alumnos que prefieren baloncesto y otros deportes, vemos que nos da el 50% del total de datos. Lo mismo ocurre con los que prefieren fútbol y voleibol. Si nosotros queremos en un pastel, el cual tiene 360 rebanadas iguales, repartir de manera proporcional a aquellos alumnos que prefieren estos deportes, podríamos ver un gráfico como el que aparece en pantalla. Es muy fácil determinar esa porción que es proporcional a la frecuencia o al porcentaje de personas que prefieren cierto tipo de deporte. Lo único que hay que hacer es multiplicar la frecuencia relativa por 360 y en automático llegamos al resultado. Puedes hacer uso de calculadora, hacer tus cuentas a mano o hacer uso de una hoja de cálculo. Y nosotros entonces al hacer esa hoja de cálculo veríamos que esta gráfica se vería de la siguiente manera. En la siguiente gráfica vamos a observar que ahora sí aparece de manera proporcional la preferencia hacia uno u otro deporte. Si nosotros graficamos esta información en una gráfica de barras, se vería tal como ahorita aparece en pantalla. Bueno, ahora te invito a resolver unos ejercicios. ¿Estás listo? ¿Tienes tu libreta a la mano? Vamos a comenzar. Primer reto. Clasifica las siguientes variables. El curso favorito de los alumnos de una escuela. B. Cantidad de libros en un anaquel. C. La estatura de una persona. D. El grado escolar que cursan los alumnos de una primaria. Reto 2. Responde a lo siguiente. Alex y Ana se van a repartir 6 plumones. A. Indica en la tabla 3 formas en las que se puede hacer este reparto. B. Si uno de ellos tiene 5 plumones, ¿cuántos plumones puede tener el otro? D. ¿Cuál es el mayor número de plumones que puede tener Alex? E. ¿De cuántas formas diferentes se puede hacer este reparto? Reto 3. Detecta los errores en la siguiente gráfica. Reto 4. Señala los errores de la siguiente gráfica. Reto 5. José y René, así como Carla, obtuvieron los siguientes votos en las elecciones para designar jefe de grupo. Carla 12, José 18 y René 9. Elabora una gráfica de barras en la que parezca que José obtuvo el doble de votos que Carla y el cuádruple de votos que René. Bien, ahora veamos cuáles son las respuestas correctas. Si no te dio tiempo de responderlas, ponle pausa al video. Reto 1. El curso favorito de los alumnos de una escuela. Esta es una variable cualitativa nominal, ya que puede ser canto, natación, ajedrez, etc. Y no requieren llevar un orden específico. B. Cantidad de libros en un anaquel. Podemos tener un libro, 2 libros, 3 libros, pero nunca 2,5 libros. Entonces esta es una variable cuantitativa discreta. Inciso C. La estatura de una persona. Podemos tener múltiples estaturas en un pequeño rango de valores. Entonces esta es una variable cuantitativa continua. Inciso D. Grado escolar que cursan los alumnos de una primaria. Puede ser primer año, segundo año, tercer año. Estas variables sí requieren un orden. Entonces es una variable cualitativa ordinal. Reto 2. Aquí podemos ver en esta tabla cómo se pueden organizar los plumones entre Ana y Alex. Debemos tener en cuenta que nunca deben rebasarse el número total de plumones a repartir. Y esta podría ser una opción. 5, 1, 2, 4 o cada quien 3 plumones. Siguiente. Dice, ¿puede Ana tener más plumones que Alex? Sí, sería una abusiva, pero sí.
6 plumones Ana, 0 plumones Alex, 5 plumones Ana, 1 plumón Alex, 4 plumones Ana y 2 plumones Alex. Inciso C. Si uno de ellos tiene 5 plumones, ¿cuántos plumones puede tener el otro? Si Ana tiene 5, Alex puede tener solamente 1 o viceversa. Siguiente. D. ¿Cuál es el mayor número de plumones que puede tener Alex? 6 plumones y entonces Ana se quedaría sin ninguno. Ahora él es el abusivo. Siguiente. ¿De cuántas formas diferentes se puede hacer el reparto? De 7 formas diferentes, ya sea que Ana tiene 6, 5, 4, 3, 2, 1 o ningún plumón y viceversa. Reto 3. En esta tabla en esta publicación podemos darnos cuenta que las escalas del gráfico ni siquiera aparecen. Segundo punto importante, la escala de porcentaje no inicia en 0. Y tercer punto importante, es ambigua la interpretación que podemos dar de la preferencia hacia uno u otro candidato. ¿Cómo quedaría esta tabla o este gráfico de manera correcta? Siguiente imagen. En esta imagen podemos notar que las barras, entre ellas, no hay mucha diferencia. Por lo tanto, no hay mucho favoritismo hacia uno u otro candidato. En el siguiente reto, vemos ahora que el ancho de a simple vista se puede ver que el ancho de cada barra no es el mismo. Segundo punto importante, la escala no inicia en 0. Entonces eso nos puede generar una mala interpretación. Tal pareciera que la preferencia hacia el color azul es el doble del color hacia el color gris o del triple hacia el color verde. Y por último, pues en la escala vertical aparece el 30 2 veces. Si nosotros graficamos correctamente esta información, vemos que ahora sí la preferencia al color azul es el doble de la preferencia hacia el color verde. Siguiente. Reto 5. Si nosotros queremos determinar una gráfica en el que parezca que José obtuvo el doble de votos que Carla y el cuádruple de votos que René, veremos que la gráfica quedaría siempre y cuando nuestro eje vertical inicie en el número 6. Entonces aquí sí pareciera ser que José tiene el doble de votos en comparación con Carla y 3 veces más votos en comparación que René, 4 veces más, perdón, en comparación que René. Si nosotros hacemos este gráfico de manera correcta, quedaría de la siguiente manera. Ahora sí, vemos que José tiene 18 votos y René la mitad de votos, que son 9. Hasta este momento hemos concluido con toda esta información. Trajimos esta información para que te des cuenta que es fácil utilizar la estadística. Es una herramienta muy sencilla, pero no por ello deja de ser muy poderosa. Me dio gusto trabajar el día de hoy contigo. A lo largo de este programa resolvimos algunas dudas, tales como ¿qué es la estadística? ¿Para qué nos puede servir? ¿Hacemos uso de ella en nuestra vida cotidiana? Yo creo que sí. Entonces, te invito a que sigas informándote y sigas estudiando al respecto, ya que esta herramienta te puede ayudar mucho para tomar decisiones. Por la cultura de México, hasta luego.